Juan, creo que ya estamos en contacto nada menos que con el amigo Martín Ayerbe. Martín, ¿estás allí? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, Bueno, Martín, nosotros queríamos hablar contigo porque ustedes han sacado algunos comunicados muy importantes, pero lógicamente que era más importante que vos los explicaras a que nosotros los leyéramos, aburriendo a la audiencia. Y hay uno que es bajo el siniestro manto de la pandemia. mm, ¿Por qué no nos explicás un poco qué es lo que están diciendo ustedes en ese comunicado y al tiempo que nos vas diciendo cuál es la situación del astillero Río Santiago en estos días? sí, bajo el siniestro manto de la pandemia es el primer comunicado de una serie de 3 con los cuales hemos arrancado y vendrán algunos más por delante hasta resolver el destino del astillero y hasta conseguir su reactivación. Nosotros no peleamos para quedar bien o para empatar, peleamos para ganar. Y ganar significa reactivar la fábrica bajo la razón social que la fábrica tiene y bajo los objetivos por la cual fue fundada, que es fabricar barcos, Muy no bien. ninguna otra cosa, fabricar barcos, la Marina Mercante Argentina y la Marina de Guerra para la defensa en el Atlántico Sur. Esta catástrofe universal del coronavirus alcanzó a tapar a tiempo al no menos catastrófico comienzo de el aeronáutico Ariel Basteiro a bordo del astillero. Convocaron a la exhausta PDVSA, Petróleos de Venezuela, la cuarta petrolera del mundo, primer reserva de petróleo del planeta Tierra, para pedirle más dinero para terminar los buques Eva Perón, el buque Eva Perón. Ajá. Recordemos que son dos, el Eva Perón y el Juan Azurduy. Azorados los venezolanos le recordaron al trío aeronáutico, burócrata y municipal que la petrolera venezolana lleva pagadas a Astillero Río Santiago más de 120 millones de dólares por 2 barcos cuyo precio original es de 56 millones de dólares cada uno. PDVSA puso 120 palos verdes. Los 2 barcos se firmaron allá por el año 2006 por 56 millones de dólares cada uno. Pero yo te tengo que interrumpir ahí un segundito porque los oyentes estarán preguntando, ¿cómo las autoridades del astillero no sabían que ya PDVSA había adelantado 120 millones de dólares y le fueron a pedir plata? Venezuela es tan solidaria, cree tan profundamente en la unidad de la patria grande, que en su afán de unidad y en su afán de construcción política, todo el mundo le fuma en la billetera. No solamente en Argentina, esto ha ocurrido en otras latitudes. Entonces Venezuela, con tal de que se hagan a veces los trabajos, de que las cosas avancen, los venezolanos, que son bastante desprendidos, abren la billetera y tratan de resolver. ¿Qué ocurre con eso? Le fuman la billetera, los pícaros le fuman la billetera a la buena voluntad venezolana, que libera pagos más allá del avance físico de obra para que las cosas se destraben. Y no se destraban. ¿Y a dónde fueron los 120 millones, Martín? Bueno, de esos 120 millones que Venezuela ya pagó, el total es de 112 millones de dólares por los 2 barcos. Con las demoras se fue actualizando el precio de 56 millones de dólares, se fue actualizando mediante la fórmula del interés compuesto. Ahora, el plazo de los barcos no podía exceder los 3 años de construcción. Para fabricar un buque de estas características se necesita no más de 3 años, 1.500, 2.000 trabajadores implicados en la construcción de cada uno. Ahora, cuando pasa el tiempo, por la inflación anual en dólares de aproximadamente 5% anual, hay que actualizar precios. Pero los venezolanos no son los responsables de la demora, porque Venezuela siempre pagó más que lo que obtuvo por obra física realizada. Entonces PDVSA se levanta de la reunión y le dice, bueno muchachos, esperamos buenas noticias, ya que la nueva gestión habría prometido hacer volar al astillero conducido con esa aeronáutica muñeca. Lo que ocurre luego, se reúnen con la Armada Argentina y le piden laburo a la Armada. La Armada les recuerda, en una coincidencia fatal con Venezuela, que
que le causa horror a la propia Armada, que la fábrica tiene trabajo que no hace, que son las LICA, las lanchas de instrucción de cadetes, que ocupan las gradas 2 y 3, para lo cual entregaron la reparación de la fragata Libertad, construida por Río Santiago, que es el padre de la fragata Libertad, a Tetamanti, socio político del municipal, con lo cual el astillero, por primera vez en la historia, ha perdido la reparación de la fragata Libertad, la cual ha construido por sí mismo. Entonces, negocios privados, de empresarios privados que destruyeron la industria naval argentina en la década del 90 y que hoy le comen al astillero el trabajo que debe realizar. A todo esto, la rosca política del aeronáutico, el burócrata sindical y el municipal no advierten que, a pesar de sentirse desairados, cuentan con una fábrica con 3.000 trabajadores especializados, 800 máquinas herramientas, 20 grúas de gran porte, 400 metros de muelle de alistamiento, un dique seco de más de 10.000 toneladas, y las ideas que tienen estos personajes llegan hasta acá. Reparar 30 camas metálicas viejas del PAMI, con 17 trabajadores directos de astillero, a lo cual... Eso da vergüenza, Martín. Es una vergüenza, Mario. Sí, da vergüenza. Da vergüenza incluso contarlo, porque el astillero es algo tan querido para nosotros, que contar que el astillero está haciendo esto es vergonzoso, porque esto nos convierte en objeto de burla. El astillero que construyó las 6 corbetas MECO 140, el astillero que construyó el destructor T-42 Santísima Trinidad, buque insignia con el cual recuperamos Malvinas. El Reino Unido no nos perdona a los argentinos Malvinas. Ahora, no le perdona al astillero, y esto también es importante saber, no le perdona al astillero haber construido esos barcos para Malvinas, como el BDT Cabo San Antonio, el buque de desembarco de tropas. Entonces, esa calidad industrial tampoco la perdona la corona británica, y eso es el astillero Río Santiago. Entonces, claro. Vos fíjate que las 30 camas a 30 kilos cada una son 900 kilos reparados por un total de 17 trabajadores directos, 30 jefes de empresa, 60 funcionarios de la política, y toda esa rosca, que es una campaña de prensa, porque es a lo único que se dedican, porque es su única materia, la rosca política, es su verdadera competencia, termina produciendo que el acero procesado es de 8,2 kilos por persona. Ahora, lo que va a haber que atender en algún determinado momento son los estándares navales de producción en la verdadera magnitud, para lo que es cuerpos paralelos y paneles planos, se necesitan 70 horas de trabajo humano por tonelada. Son 70 horas de trabajo humano por tonelada para paneles planos. Nadie sabe acá qué es paneles planos, está claro. Los paneles planos son toda la estructura del barco. El barco tiene toda una parte de paneles planos, que son aquellos que están en el centro del barco, y los paneles que van con líneas de agua, cuerpos con línea de agua de proa y popa, que son las partes curvadas, donde la chapa es necesario curvar para hacer las líneas de agua de la proa, de la parte delantera, donde el barco va rompiendo el agua, y de la popa de la parte trasera. Esas líneas de agua requieren de 200 horas de trabajo humano. Ahora, esto es producción de fabricación calderería naval con nivel y control de calidad internacionales, no de reparación casera de camas viejas del PAMI. Claro. Entonces, estamos hablando de 2,5 toneladas por persona. Y Martín, Daniel de Abrantes te habla. Y contanos, para cerrar las ideas, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de los buques venezolanos? Los barcos venezolanos, en este momento, ya llevan 14 años en el astillero, no se le entregó ni siquiera el primero, como es el Eva Perón. Parte de la parálisis no arranca solamente con Vidal, que marchó a la
parálisis y destrucción de la fábrica. Arrancó con Scioli, cuando el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Sánchez, relatoría, Roberto Vicente, secretario general, revisión número 5. 5 veces le pidió el Tribunal de Cuentas. 5, no una, no 3. 5 veces le pidió el Tribunal de Cuentas, ya para la fecha del 10 de noviembre del 2010, el del año 2010. ¿Qué pasó con 23 millones de dólares, que eran 97 millones de pesos al cambio actual, con un dólar de 3,8 pesos por dólares para 2010, porque había gastos sin rendir de 2009 y de 2010, ya que el gobernador de la provincia y sus brillantes ideas, en vez de terminar los barcos para Venezuela, fue desviar esos fondos para el Estadio Único de La Plata, un estadio que nadie quiere ni nadie usa, para también otra acción de campaña electoral tan característica de la partidocracia argentina. Entonces, ¿el gobernador puede disponer de fondos que ingresan a una empresa del Estado como es Río Santiago, dependiente de la provincia? Sí, pero lo tiene que devolver. Si tienes esos pagos en cuentas de la provincia y están paralizados y lo necesita para realizar una determinada obra, lo puede hacer. Ahora lo que tiene que hacer es inmediatamente devolverlo. Lo mismo tendría que haber hecho Vidal por la continuidad jurídica del Estado. Entonces la continuidad jurídica del Estado es la que hace que la herencia política de Vidal recaiga sí o sí en manos del atribulado Kicillof. La continuidad paralítica del astillero hace que la herencia industrial de Calvente recaiga sí o sí en manos del aeronáutico. Ahora, ¿dónde hay bronca también? El gobernador, Axel Kicillof, pagó a Fidelity, un fondo buitre, con recursos genuinos de la provincia, 250 millones de dólares de deuda provincial, ¿verdad? Sí. Esto fue en febrero, Mario, aproximadamente. Sí, más o menos, sí. ¿Lo recordás? Bueno, sí. Ustedes con el tema de deuda externa están muy afilados. Sí, lo venimos siguiendo porque eso es una sangría permanente de los argentinos, como un tributo colonial, digamos. Sí, de siempre. Además es característico de perfil del Partido Socialista auténtico atender la obra comenzada con el patriota Olmos, ¿no? Así es. En nuestra guía. Ahora, vos fíjate, paga 250 millones de dólares de deuda provincial a Fidelity para tener billetera flaca pero ordenada. ¿Qué hace Fidelity? En 24 horas compró deuda nacional al 40% de su valor nominal y aumenta sus acreencias contra el país a 625 millones de dólares. Sí. Entonces, la que el gobernador pone para acomodar una flaca billetera, con esa guita Fidelity, ¿qué hace? Se posiciona en deuda externa argentina contra el Estado Nacional. Claro. Entonces, esos 23 millones de dólares que el gobernador Scioli desvió de las obras venezolanas para Petróleos de Venezuela, recordamos el buque Eva Perón y Juana Zurduy, y los desvía para terminar el Estadio Único de La Plata. Con apenas el 10% de lo que pagó el gobernador de la provincia de Buenos Aires a los fondos buitre, como Fidelity, está el dinero para terminar los barcos. Esto quiere decir que plata hay. Sí, claro. Siempre hay plata, pero para otra cosa. Pero además, Martín, cualquier comerciante sabe que cuando vos comerciás correctamente, después tenés más trabajo. De manera que el trabajo se multiplica en tanto y en cuanto vos cumplas los contratos. Pero si vos no cumplís el contrato, evidentemente no vas a tener más trabajo. Es sabotear el trabajo argentino eso. La partidocracia demoliberal argentina trata de hacer los deberes y quedar bien con Estados Unidos. Por eso se dedica a criticar a Venezuela. A la digna Venezuela, que a pesar de las dificultades que tiene, resiste. Se levanta. Martín, para terminar de entender lo de los buques, entonces, ¿están ejecutados el 80% de los trabajos en los buques aproximadamente? Y es difícil dar un número no estando dentro de la fábrica con respecto al avance. El Eva Perón
se votó en el año 2010. Salió de la grada, está en el agua, está todavía en alistamiento en el muelle. Es demasiado tiempo para el alistamiento. El alistamiento debería haber llevado no más de 6 meses. Ahora, vos pensá esto, cuando tratan de congraciarse con el imperio, con la embajada norteamericana, criticando a Venezuela y abandonándola, son tan brutos estos tipos, que lo que no pueden observar, ni quieren, es que más que a Venezuela, lastiman al astillero Río Santiago, lastiman a la Argentina, porque para Venezuela 2 buques más, 2 buques menos, no mueve el perímetro. Claro. No cambia la vida de PDVSA tener los 2 barcos. Ahora lo que hace es destruir a Río Santiago, porque con los barcos ahí paralizados, es como dice Mario con respecto a los contratos y el comercio. ¿Quién te va a contratar cuando hace 14 años que tenés 2 barcos por hacer y no los terminaste? Claro, claro. Destruye al astillero. Totalmente. Que yo creo que hay un objetivo no explícito, pero que tiene que ver con eso. Me quedan 2 minutos, Martín. Bueno. Te los voy a dar para que cierres acerca de cuál es tu visión sobre el futuro del astillero, porque nosotros insistimos permanentemente, Argentina, país marítimo, bicontinental, necesitamos astilleros y el astillero Río Santiago es madre de industrias. ¿Cuál es el futuro del astillero? Bajo estas actuales conducciones, catastrófico. Oh, qué horror. Ahora, necesitamos poner patriotas al frente, con planes patrióticos, como ya lo hicimos durante el año pasado, manifestando a quienes todavía no habían sido elegidos y todavía no habían asumido los planes para Río Santiago que expresamos con el ingeniero Ángel Cadelli. Uh-huh. Entonces, Cadelli destrabó 3 veces a la fábrica de la parálisis. Primero con el contrato de los Tranzona, destrabó Cadelli y reactivó la fábrica. Después le vendió 5 buques a los alemanes, puso la fábrica a tope, cumpliendo bajo su conducción los contratos con Alemania en menos de los plazos estipulados. Los barcos para Alemania se habían planteado hacer una serie de 5 barcos y cada barco tenía que demorar 2 años de construcción. Se llegó a entregar la serie en 1 año y medio. Qué bárbaro. Muy bueno. Laburando con compromiso patriótico. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer en este momento? Bueno, de la mano de Ángel Cadelli, entregar a Venezuela los barcos y no se le puede seguir pidiendo guita a quien ya, lo que hay que hacer es, sobre avance de obra, certificar con la compañía clasificadora y los pagos tienen que estar ligados al avance de obra, si no cualquier joda esto. Sí, claro. Entonces, después de eso lo que hay que hacer es traernos 2 barcos de Niterói. En Brasil hay 2 barcos que Venezuela contrató en los astilleros de Niterói y que están paralizados. Bueno, ya nosotros tenemos presupuesto de remolque, hay que traerlos, hacer el alistamiento de los mismos, para eso nosotros quisiéramos derivarlos en la ribera sur del Riachuelo para reactivar la industria naval de Avellaneda que fue destruida por Menem y que podría ser la punta de lanza esos trabajos para poder empezar a mover la ribera sur, y terminando esos 2 podríamos hacernos de la opción a 2 más que había en el contrato original, se dio 2 a la Argentina, 2 a Brasil, el que terminaba primero se hacía de los 2 otros contratos. Bueno, Brasil, la situación es peor que en la Argentina, entonces nos podríamos hacer de la opción de 2 más porque Venezuela necesita estos barcos. Este perfil de barco, y con esto termino, este perfil de barco que se define entre Astillero Río Santiago y PDVSA son derivados del petróleo lo que transportan, no crudo, porque la necesidad venezolana y la sugerencia argentina en ese momento de exportar no solo materia prima, crudo, sino también valor agregado de sus destilados como el gasoil, queroseno, naftas, aceite, parafinas, diésel. Esos buques son Panamax, máxima tamaño admisible en el canal de Panamá, porque el intento es incursionar en el mercado petrolero del sudeste asiático, en la ciudad-estado de Singapur, y por eso los barcos tienen estos perfiles. Claro. Son producteros. Entonces esto le permitiría a Venezuela no vender solamente crudo, sino vender producto terminado, vender naftas, vender diésel, vender queroseno. Entonces, por eso es el tipo de diseño, el tipo de construcción con el cual la PDVSA acuerda con Río Santiago estos barcos que son modernos, ¿no? Bien, Martín, vamos a seguirla, ¿eh? Nos interesa
sobremanera este tema, así que dentro de un tiempito y sobre la base de las novedades que ustedes nos vayan acercando, con esas comunicaciones que son realmente sustanciosas, vamos a decir, tanto sea desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político-patriótico. De manera que te agradecemos mucho la participación aquí en La Brújula. Bueno, muchas gracias Mario y Daniel, a todos. Bueno, fuerte abrazo. Un abrazo, Martín. Bueno, hemos hablado con Martín Ayerbe sobre el astillero Río Santiago. Ustedes lo han escuchado, con una claridad meridiana.